Hola, queridas amigas, amigos, hermanitas, hermanitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que les llegue este audio. Yo soy Uk Khan, saludándolos desde el Cres Yepómera, trayendo a ustedes una hermosa información que seguramente traerá optimismo y alegría a muchos de ustedes. Para ello, primeramente será necesario introducir a un personaje que no necesita introducción, de nombre Matías Di Stéfano. Pero para aquellos que no lo hayan oído nombrar nunca, o que si lo hicieron se les haya olvidado su historia, me voy a permitir resumir una pequeña semblanza biográfica necesaria para entender posteriormente el tema que deseamos tratar relacionado con nuestro amado país, México. En la alborada de la convergencia armónica, el 4 de agosto de 1987, llegó a nuestro planeta un joven que a medida que se venía desarrollando fue entendiendo su importante rol en el despertar de la conciencia planetaria. Nació en Venado del Tuerto, Argentina, y desde niño comenzó a recibir mensajes provenientes de guías espirituales que le empezaron a ayudar a comprender las funciones específicas que tendría que desarrollar para impulsar dicho despertar. Desde los 5 años le fue transmitida toda la información contenida en la historia evolutiva de nuestro planeta, lo que provocó serios desequilibrios psicológicos en su desarrollo, hasta que entendió que para poder efectuar su trabajo tenía que convertirse en una especie de biblioteca viviente que reuniera y ordenara toda la información para poder ayudar mejor en el propósito para el que había decidido venir al planeta. Dura- Durante los años del 2006 al 2008 se dispuso a estudiar la licenciatura de psicopedagogía. Finalmente no la terminó y en 2009 se propuso realizar diferentes talleres relacionados con la nueva educación que lo llevó a presentarse en público en varias ocasiones. En diciembre del 2011 realizó entonces su primer viaje a la ciudad de Mexicali, en México, para participar en un congreso de educación y conciencia, y fue en ese congreso donde por primera vez se refirió a la configuración de México como la del gran padre sabio, ya que este país tenía la forma de un hombre, un sabio aborigen sentado. Su corazón se ubicaba en lo que se conoce como el estado de Chihuahua. Su garganta se localizaba en lo que es Ciudad Juárez, de ese mismo estado. Sus riñones y baja espalda en el estado de Sinaloa. Su estómago y plexo solar en la región central de la República Mexicana. Sus piernas y rodillas en el estado de Yucatán. Su hombro y brazo derecho era la península de Baja California. Ahí recordó Matías que México era un país muy grande e importante, que abarcaba muchos pueblos aborígenes civilizados, pero que había caído en el dominio de España, la Gran Madre, dándole nuevos límites y nuevos objetivos. Mientras narraba la historia, Matías se dio cuenta que estaba dando un mensaje a quienes estaban sentados en el hombro del Gran Padre, pero que a ese padre le faltaba la cabeza. Estados Unidos le había cortado la cabeza a aquel viejo sabio, dejándolo sin sentido cuando los estados que guardaban la conciencia, Arizona, Colorado, Nevada y California, fueron arrebatados a este territorio. La unión entre el cuerpo y el espíritu del Padre se perdió, y con él todo el sentido por el cual existía. Desde ese momento, los pueblos originarios tuvieron una división muy grande entre sus chakras superiores y los inferiores, provocando que los pueblos originarios de Estados Unidos perdieran el sentido de pertenencia a la tierra y que el pueblo mexicano se volviera emocional e irascible. Pero estaba llegando el tiempo de reconocer que esa sabiduría ancestral tenía que ser observada desde una perspectiva todavía más global y planetaria, ya que aquello que la Gran Madre España llevó al Gran Padre Sabio debió ser liberada para que su sabiduría geográfica permitiera que llegue a la nueva madre.
el sur sudamericano. Para una mejor comprensión de lo anterior, Matías se dirigió hacia su siguiente destino, en pleno territorio Hopi. Ahí Matías se encontró con el abuelo Roy Littleson, un nativo de la isla de Java que había sido adoptado por Titus, su padre adoptivo Hopi, con quien compartió este y otros conceptos, adentrándose todavía más profundamente en el significado de los mismos. Coincidieron en que era tiempo de reconocer esa sabiduría. Para ello, Matías entendió que tenía que recuperarse tres conceptos básicos olvidados durante el proceso: la memoria, la compasión y el perdón. La memoria, porque había que revalorizar el recuerdo de por qué se llegó a estas tierras, y el por qué junto con España se forma una trinidad que comprende padre, madre y una nueva gestación. Este dato debía ser recordado y nunca olvidado. Compasión, porque hay que reconocer que todos somos co-creadores y que formamos parte del proceso de desarrollo de la activación planetaria. Cada uno cumplimos un rol en este proceso. Tenemos que aceptarlo, compartirlo y actuar en consecuencia. Y el perdón no solo se refería al verbo perdonar, sino también a seguir adelante, siempre, mirar al frente, caminar con seguridad en compañía de quienes nos acompañan en el proceso. Ambos personajes recordaron que la energía de América, a diferencia del resto de los continentes, es en espiral y vertical, y su conexión es más sutil y sensible a los latidos del Sol. Por ello, era necesario reconectarla nuevamente a través de la columna vertebral de sus montañas y sus puntos de poder con los soles de nuestro sistema solar y de la galaxia a la que pertenecemos. Pero para ello, el viejo sabio tenía que ser despertado, haciéndole saber que ya varias almas estaban despertando y comenzaban a ser conscientes de su existencia. Roy Littleson condujo entonces a Matías a donde el viejo sabio tenía la gran cicatriz de su conciencia, en el cañón más grande de la Tierra, el Cañón del Colorado, por donde fluía toda su conciencia y sabiduría ancestral, depositándose en los registros de la Tierra, en donde el pueblo Hopi era el custodio de las puertas de la energía que guía a la humanidad. Esta energía debía surgir y activar la red para que los tres mensajes mencionados pudieran fluir. La Gran Madre España había llevado hasta allá su energía de expansión y ahora era el Gran Padre quien debía dar el mensaje a la nueva madre por parir en Sudamérica. Concluir con este pasaje de la historia planetaria le llevaría a Matías todavía algún tiempo, ya que para ello tuvo que iniciar primeramente el camino Huarwitun, que le ocupó desde el 7 de febrero hasta el 22 de diciembre del año del 2012, y que en sí tenía como gran objetivo permitir la reconexión entre la humanidad y Gaia o la Pachamama, como una unidad comprendiendo que todos formamos parte de un plan, en una gran red que nos hace ser lo que somos. En este recorrido, Matías y sus compañeros depositaban una llave ancestral denominada Towey Lumbar en cada punto energético planetario. Fue así como en el recorrido de este camino nuevamente se volvieron a unir Matías y Roy Littleson para depositar una llave en la cicatriz del viejo sabio con la intención de despertar su ancestral sabiduría. El siguiente paso para Matías fue la Ciudad de México, en donde Teotihuacán y la Catedral Metropolitana recibieron los sonidos del gran despertar, y después vendrían Palenque y Chichén Itzá, otorgándole la flexibilidad al Gran Padre para comprender su camino. Finalmente sus pies fueron lavados en Nicaragua y Panamá, en donde además de depositar una llave Towey, Matías dejó caer en el puente de las Américas del Canal de Panamá dos plumas de águila y una de cóndor atadas entre sí como símbolo de unión entre Norteamérica y Sudamérica. El 21 de diciembre del 2012, el camino Harwitun llegó a un final feliz,
depositando la última llave Togway Lumbar en la Antártida, con lo que quedaron abiertas las puertas de la conciencia planetaria, para que nuestro planeta quedara en sintonía para despertar la alborada de una nueva conciencia planetaria. Durante su paso por México, Matías concedió varias entrevistas en las cuales siempre cuidó de explicar claramente el rol de nuestro país y sus futuros retos para clarificar Para clarificar mejor este audio, me voy a permitir anexar en directo el extracto de una de esas entrevistas. Matías, háblanos acerca de la importancia de México en este proceso. México, dentro de todo este rol de los países del planeta en general, corresponde a una sagrada trinidad que hay dentro de nuestros continentes, que, bueno, por sagrada trinidad muchos entienden por Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en realidad tiene que ver con otra historia que tiene que ver que es Padre, Madre, Hijo. Y esa historia de la Sagrada Trinidad, dentro de la forma de nuestros países, de nuestros continentes, se ve reflejada sobre todo en un territorio que es la vieja madre, que es España, Europa en realidad, el viejo padre o el sabio padre, que es México y el sur de Estados Unidos, y la madre gestadora o la creación, que vendría a ser el territorio de Chile, Argentina, Uruguay, para hacerlo bien al sur, ¿no? Esa triangulación, esa trinidad, corresponde a el eje de la humanidad sabia, donde puede resurgir la humanidad. Pero para que resurja la humanidad necesitamos de que cada uno cumpla su rol, ¿no? Entonces, España, como la cabeza de esa gran mujer, mujer sabia, la vieja, mira hacia América. Es como un rostro que está mirando hacia América, sabiendo que hacia aquí se va a dar lo nuevo, ¿no? Y ofrece de su energía, de su población, de su sangre, digamos, que es la gente, para que ese mundo sea poblado y empiece a revivir, digamos, a traer toda la información necesaria. ¿A quién mira directamente España? Mira justamente al rostro de México. El rostro de México, del viejo padre, del sabio, podemos interpretarlo como el marido, digamos. El rostro está en Nuevo México, el estado de Nuevo México, con su espíritu en los estados que están alrededor: Colorado, Nevada, California, Arizona. Todo ese territorio representa el espíritu, el ingreso del alma a la conciencia del ser. Está en los 4 estados, ¿no? En Utah, en ese territorio que es Hopi, digamos. La conciencia de México como que viene desde ese lugar. Y después se conecta a su cuerpo, que el cuerpo corresponde a, obviamente, el brazo, la península de California, que está como apoyada atrás, todo el resto del cuerpo, la espalda en Sinaloa, por decirlo así, a la altura de los riñones, las rodillas en Yucatán, el pecho en Chihuahua. Tenemos como todo el cuerpo de este sabio que termina con sus pies en el lago Nicaragua. Y de todo ese territorio en la historia, el México, que representa a ese padre, tiene la posibilidad de dar la información y la sabiduría ancestral de la humanidad a esa Sagrada Trinidad, a esa madre y a esa madre gestadora o hijo que está comenzando a surgir en este nuevo tiempo, ¿no? El problema es que en la historia a México conceptualmente se le cortó la cabeza, es decir, cuando Estados Unidos compra o invade los territorios que vendrían a ser del antiguo México, ¿no? Hasta California, toda la frontera que es hoy. Entonces se corta en cierta forma la voz, la comunicación, la tiroides, las cuerdas vocales, que vendría a ser el paso de lo que sería Ciudad de Juárez hoy en día hacia el norte, por el estado de Nuevo México, y luego a Colorado y Arizona por el Gran Cañón, que vendría a ser la parte de la piñal o la conciencia. Entonces, al desconectarse de esa parte, México deja de ser el sabio padre para convertirse en el padre, y solamente padre, es decir, un patriarcado en que el hombre va a regir a través de las emociones, ¿no? A través de las emociones, con su capital en DF, que en todo ese territorio, el DF, los volcanes del centro de México, correspondería al cinturón, digamos, que divide entre el plexo y el sacro, los chakras plexo y sacro de México. Entonces, este país tiene un rol fundamental hacia el futuro, como lo tuvo en el pasado, de ofrecer la sabiduría de la humanidad hacia la nueva humanidad. Pero para eso necesita primero recuperar su cabeza,
no significa esto, invadir, sino que significa volver a tejer con las gentes que viven en ese territorio ese lazo magnético, ese lazo de conciencia para trabajar en conjunto y saber que no son cosas separadas, sino que corresponden a un mismo cuerpo, un espíritu, un alma, un corazón, una mente, que deben trabajar en conjunto para que realmente la Sagrada Trinidad funcione desde la voz que representa México en todo esto. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué podemos hacer los mexicanos? ¿De qué manera podemos... ¿Tiene que ver esto con el perdón? Tiene mucho que ver con el perdón, porque el perdón corresponde a soltar, corresponde a relajar un poco la historia y empezar a tomar otra perspectiva de la situación, ¿no? Cuando empezamos a tomar otra perspectiva nos damos cuenta de que cada situación histórica corresponde a un aprendizaje, a algo que teníamos que vivir en cierta forma sí o sí, pero que no tenemos que adaptarnos a eso que sucedió. Es decir, no amoldarnos, no apegarnos al hecho sucedido, a una guerra, a un conflicto, a una contra, a un divorcio, digamos, territorialmente hablando también. Entonces lo que tenemos que hacer en este sentido es volver a reconectar esa historia, volver a unirla a través del perdón, a través de la gratitud, porque hoy están reconociendo lo que significa y empezar a movilizarse entre esos territorios, buscando la información del norte, aplicándola en el sur, buscándola del sur, aplicándola en el norte, empezando a sanar esa historia a través de, como decías, el perdón y la reconexión de la importancia que tiene la información que surge en cada territorio con respecto a los demás territorios. Y ahora que han escuchado las palabras de Matías, les pregunto a esta nueva generación de latinoamericanos que me están escuchando, si están conscientes del rol que a cada quien le toca vivir en lo personal y en lo colectivo. Y si están listos para utilizar las herramientas del perdón y el agradecimiento como factores fundamentales para abrir el portal hacia la quinta dimensión. Hemos venido siendo retados continuamente durante el último año y lo que va de este. Creo que es tiempo de que alimentemos al viejo sabio, que le aportemos la conciencia que necesita para que despierte de su inconsciencia, tome conciencia de él, empuñe el bastón de mando y permita que la gran madre sabia de Sudamérica dé a luz a la nueva humanidad que se hará cargo de la elevación de frecuencia planetaria hacia esa quinta dimensión. Si ustedes han sido tocados, aunque sea un poco, por esta información, es que son parte del equipo de semillas estelares que tienen que contribuir a esa gestación. Si están escuchando el llamado, los invitamos a que se sumen al grupo de Facebook llamado Red Padre Sabio Avatar Estelar de Orión y Abuela América, administrado por 3 auténticas semillas estelares de México y Argentina, representantes del femenino sagrado, que han oído el llamado de los abuelos y las jerarquías espirituales para llevar a cabo esta misión de despertar la conciencia del viejo sabio, nuestro querido México. Les agradeceré, como siempre, sus comentarios y sugerencias a mi número del WhatsApp al 652-101-6576 y esperamos que quien escuche el llamado se sume a la red. Muchas gracias por su atención. In la Quech.